Buenas a todos y todas y bienvenidos una vez más a 13 Lunas. Mi nombre es Harwe Tuileva y hoy voy a hablar de un tema que es considerado por muchas personas bastante controvertido, especialmente por aquellos paganos que practican religiones y prácticas muy cercanas a Europa. Se trata del uso de fluidos corporales en la brujería y exactamente cuál es su significado. He querido traer este tema porque creo que en muchas ocasiones negamos que exista uso de fluidos corporales en la brujería contemporánea afina a Europa, y la realidad es que eso no es así. La realidad es que los fluidos corporales se utilizan en toda la brujería y que por qué no lo va a utilizar gente que está en el paganismo, neopaganismo europeo, de tradiciones europeas, incluso en Wicca. Y sí, incluso en Wicca, porque yo soy la primera en utilizar fluidos corporales, lo creáis o no. Así que hoy os voy a dar algunas pinceladas de los usos que yo conozco de determinados fluidos corporales. El primero que quiero mencionar es la sangre menstrual. La sangre menstrual está muy asociada al útero porque de ahí sale, de hecho, y el útero es una cavidad que está por dentro de la mujer. Al estar por dentro se considera algo bastante misterioso, algo profundo, algo que la medicina moderna todavía le cuesta entender, porque la sexualidad femenina, lo queramos o no, lo creamos o no, es la gran desconocida. Y eso pasa desde que el mundo es mundo. Por tanto, algo que sale de las entrañas de una mujer resulta algo verdaderamente misterioso, teniendo en cuenta además que mediante eso es por lo que la mujer puede dar a luz a nuevas personas. Hay que tener en cuenta además que la sangre menstrual principalmente no es solo sangre, es sangre porque la sangre es muy escandalosa. Si tú te pegas un corte, la verdad es que se nota un montón. Pero lo que principalmente contiene la sangre menstrual es trozos de endometrio, que es un tejido en el que cuando hay una fecundación ahí se queda enganchadito el embrión. En realidad no es solamente sangre, no contiene solamente sangre, sino que contiene todo lo necesario para que un embrión se desarrolle. Por tanto, es un símbolo potentísimo de vida. Todos los tabúes que rodean al periodo, a la menstruación, en realidad hacen que eso parezca que es algo impuro para algunas culturas. Incluso en nuestra cultura occidental se considera algunas veces de esa manera. De ahí que haya muchas mujeres que nos estén empoderando a todas e intentando que conozcamos más sobre nuestra propia menstruación. Y yo utilizo mucho la sangre menstrual, pues por regla general, para donarla a dioses, para hacer ofrendas. Y es bastante habitual, por ejemplo, que yo le ofrende mi propia sangre a Odín. Creo que no solamente, como decía, es un fluido de la vida, puramente, como podría ser la sangre normal, y ya hablaremos luego de la sangre que corre por nuestras venas, sino que además es un fluido de la vida de manera completamente literal, porque es donde se gesta una nueva vida. Y por ende también en hechizos de belleza. Pero como decía antes, con el ejemplo concreto de Odín, hay muchos dioses que aceptan perfectamente este tipo de ofrendas si resulta que tú eres un practicante teísta, es decir, que veneras a algún dios. El segundo fluido del que voy a hablar es el semen. El semen está muy asociado al vigor, a la virilidad, a la fortaleza, y por eso se lo utiliza de esa manera en trabajos de brujería. También se utiliza muchísimo el semen pues para ligar con mujeres o para atraer a mujeres, especialmente si son heterosexuales. Yo he visto usar el semen como ofrenda, sobre todo entrando o metiendo el semen en la tierra o vertiendo el semen de la tierra de alguna manera, ya sea mediante la manipulación de los genitales o ya sea mediante un cuenco o algo que se deja en la naturaleza a disposición de la tierra. Por tanto, también puede ser una buena ofrenda para todos aquellos hombres que quieran tener más fortaleza o más vitalidad. También me gustaría hablar un poquito por encima de la orina, que se utiliza muchísimo para limpiezas y protecciones. Sin embargo, he de decir algo. Hay un vídeo maravilloso de mi amigo Caldeo, de la Arboleda de Caldeo, a quien mando un besazo, que lo explica súper bien. Voy a dejar en algún lugar, porque no tengo muy claro dónde, voy a dejar una cajita donde podéis hacer clic y os vais a ir directamente al vídeo de Caldeo, que está súper bien para eso. La saliva y el sudor. Para mí, la saliva y el sudor se pueden utilizar fácilmente como otros elementos del cuerpo, como por ejemplo el pelo o las uñas.
Tomar saliva, sudor, muestras de pelo, muestras de uñas, por regla general lo que hace es vincular un trabajo mágico con esa persona. De ahí que sea muy conocida la broma esa cuando te dicen, cuando le coges a tu crush un poquito de pelo y dices, das a entender que son pelos pues para atarlo a ti o para lo que fuera. Ojo con eso, porque no solamente se utiliza el pelo o las uñas para ese tipo de cosas. Yo soy la primera que ha hecho hechizos de protección utilizando pelos incluso de mis gatos, porque me apetecía tenerlos protegidos también a ellos. He hecho una protección para toda mi familia y he metido, como no, pues pelos de los gatos. Claro que sí, así que pensaros de esa manera, que también podéis utilizar saliva o podéis utilizar sudor si queréis proteger a alguien. El sudor también tiene una connotación de bastante esfuerzo, así que para cosas de trabajo va súper bien. Lágrimas. He visto usar lágrimas en muchísimos trabajos de retribución o de venganza. La verdad, las lágrimas son un elemento de gran intensidad porque se producen por momentos de mucha intensidad emocional, como por ejemplo llanto intenso, risa intensa, mi gato me está moviendo el trípode y no sé muy bien por qué. A ver, ¿te vas a dejar de rascar, Mograine, o no? Es que me hace esto en casi todos los vídeos últimamente, yo no sé, me pongo a grabar y el gato se pone a rascarse justo debajo del trípode, ¿vale? Hace la cámara. Lágrimas. Las lágrimas son producto, por regla general, de una emoción muy intensa, ya sea risa intensa, tristeza intensa, lo que sea intensa. Y lo he visto utilizar mucho en trabajos de retribución y justicia. Pero debido a la intensidad con la que suelen salir esas lágrimas, yo no recomiendo que se utilicen lágrimas que hayas vertido en el mismo ritual, porque para estar en el ritual necesitas estar súper centrado, y para estar súper centrado no puedes estar llorando a moco tendido. Así que si vas a emplear lágrimas para algo tipo retribución o venganza, pues bueno, hazlo así en plan, porque estoy llorando, tú llorarás. Pues en ese caso utiliza lágrimas que ya las hayas llorado antes, ¿vale? Guárdalas en un botecito y luego ya las utilizas. Flujo vaginal. He visto utilizar flujo vaginal sobre todo para la sexualidad, la sensualidad y el amor, sobre todo cuando es una persona mujer la que da de alguna manera el flujo vaginal a otra persona que le atrae. Esto lo he visto utilizar muchísimo en cosas como el agüita de calzón, que a lo mejor a algunos os suena, que se utiliza para, bueno, pues es una especie de amarre, para amarrar a otra persona a uno, para hacer que le atraiga a uno. Yo estas cosas no las practico, pero sí que es verdad que es Vox Populi, entonces pues me hago eco de esto. No significa que muchas de las cosas que estoy diciendo aquí yo las haya practicado, algunas sí y otras no, ¿vale? Este es mi favorito, leche materna. Esta sí la he empleado en particular y lo he utilizado muchísimo en trabajos de protección y en trabajos de algo que tenga que ver con divinidades, sobre todo como ofrenda. Ya sabéis algunos que yo tengo una devoción de por vida a la diosa Brigitte o Brid, y ella es una diosa que rige a la lactancia, el ganado lactante, las ovejas y las vacas sobre todo. Y yo pues me he llevado 5 años dando el pecho, así que he tenido la posibilidad de ofrendar mi propia leche materna muchísimas veces y también de utilizarla como protección hacia mí misma y hacia mis hijos. Por último, pero no menos importante, el fluido vital que todos estabais esperando, la sangre. La sangre es el fluido vital por antonomasia y existe en la comunidad pagana muchísima reticencia a usarla. Incluso hay gente que niega que se realicen rituales con sangre. Y lo cierto y verdad es que es mentira. La sangre se puede utilizar para vincular herramientas a uno mismo. Por ejemplo, mis runas están vinculadas con sangre. Y no estoy hablando de sangre menstrual, estoy hablando de sangre de mis venas. Hace algunos años yo era igual de reticente a utilizar sangre que muchos de vosotros, lo confieso, y recuerdo que una vez estaba en un foro y hubo un chico o una chica, no recuerdo, era un usuario o un chique, un usuario del foro, que estaba vinculando y pintando un pentáculo con su propia sangre. A mí aquello me pareció asqueroso. Y sin embargo, hoy en día veo que es algo que tiene mucho sentido. Y es porque de esa manera esa persona, ese practicante, quería vincular un plato que había pintado con un pentáculo a sí mismo y quería que tuvieran las mismas, digamos, condiciones, que estuviera en consonancia con su propia energía, y eso lo hacía mediante un sacrificio de su propia sangre. Y sí, me habéis oído bien, sacrificio,
Porque en realidad la razón por la que se suele odiar el trabajo con sangre es porque conlleva un sacrificio. Y nos da mucho asco decir que se pueden hacer sacrificios en las religiones paganas. Pero lo cierto es que las religiones paganas hacían sacrificios. Y es cierto que los tiempos han cambiado. Y es cierto que ahora tenemos una forma de pensar que antes no teníamos. Sin embargo, pensadlo bien por un momento. Realizamos todo el tiempo sacrificios vegetales. La única razón por la que no realizamos sacrificios animales es porque los animales tienen un sistema nervioso y eso les hace más parecido a nosotros. Cuando cortamos una planta o cuando nos comemos una planta, igualmente estamos realizando un sacrificio y eso es algo que tenemos que pensar. Pero voy a ir más allá. Realizamos estos sacrificios figurados tanto en nuestros inciensos como en nuestros rituales, como en nuestra comida, para que el ciclo continúe, porque nos alimentamos de ello. La magia también se alimenta de ello, la brujería también se alimenta de ello. Y veneramos de alguna manera a dioses que hacen sacrificios tanto de otros como de sí mismos para que el mundo continúe. Y antaño realizar sacrificios rituales podía ser la diferencia entre que una persona muriera o viviera, porque mediante los sacrificios rituales muchas veces se hacían ceremonias de redistribución de la riqueza por la cual había una persona que donaba cerdos, vacas, gallinas o cualquier otra cosa para que los demás comieran. Así que la próxima vez que sigues una vida vegetal para incorporarla a tu ritual, recuerda que también estás realizando un sacrificio. Sacrificio que luego también realizan tus dioses cuando llega Luna Sá y se sacrifican a ellos mismos para que haya grano. Las religiones paganas son religiones de sacrificio y de cacería. Y aunque no animo a la gente a hacer ni sacrificios ni cacería, sobre todo por las implicaciones éticas que tiene, sí que llamo a la gente a no ser etnocéntrica y a no creerse superior a los demás, simplemente porque toman una decisión a nivel moral que les corresponde a ellos y solo a ellos. Y este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que ahora sepáis para qué se utilizan los fluidos corporales en la brujería. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima semana. Un besito. ¡Chao!